verás por nosotros. Pero ayúdanos a vivir dignos. Ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti. Glorifícate grandemente, Señor. Y nos ponemos delante de ti en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda alguna, hablar del tiempo del fin o los eventos del porvenir, llámese escatología, es un tema que resulta ser fascinante en las personas, sobre todo cuando llegan momentos difíciles, ya sea un desastre natural. Algunos quizás pudieran decir, ¿será que ya Dios viene con esto que pasó? Aunque sabemos que por otro lado, algunos cuestionan a Dios, dudan inclusive hasta de su amor. ¿Dónde está Dios aquí? O quizás cuando llegan momentos de pandemia, recordamos esos momentos en que vivimos una pandemia tan terrible y muchos inclusive se atrevieron a decir que la vacuna era el sello de la bestia. Lo cierto es, hermanos, que no importa desde la perspectiva que muchos quieran ver las cosas que suceden, es necesario para nosotros repasar siempre y considerar que la venida del Señor está cerca. ¿Y por qué hablar de esto? Porque ustedes saben que regularmente estos temas se tratan en momentos difíciles, en momentos donde pasó algo. Hay que hablar de esto ahora. Hermanos, ya muchas iglesias o prédicas en algunas iglesias se basan en dar charlas motivacionales, hablar sobre superación personal, en alcanzar el éxito en esta tierra, y ya pocos están pendientes a las campanas que están sonando. Señales que poco a poco el Señor nos está dando para que entendamos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mateo 24, 33 al 32, 33, Jesús, hablando del fin y de todo lo que habría de sobrevenir, Él le dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Se dan cuenta entonces que cada vez, y los apóstoles cuando hablan de esto, siempre presentan la venida del Señor como algo inminente, como algo que está por suceder? No como hoy día, que muchos se idean y hacen cálculos matemáticos y dicen, pero mira, el Señor va a llegar en el año 3000. Otros dicen va a llegar en el 2030. Y cada vez que pasa tiempo nos damos cuenta de que muchos han dicho que viene en tal fecha y que vienen en tal momento. Pero usted y yo sabemos claramente que el día y la hora, nadie, por eso están las señales. No tendrían sentido las señales si el Señor hubiese dicho en sus escrituras, en el año tal, a la hora tal, yo vengo. Entonces las señales están dadas en virtud de que nadie sabe el día ni la hora. De manera que no es que usted va a estar mirando un reloj para saber qué hora es y ya es el momento en que el Señor viene. Usted tiene que estar pendiente a las señales que Dios ha previsto en las escrituras para nosotros. El mundo no entiende esto así. Para el mundo esto es algo terrible. Y de hecho muchos, especialmente ateos, aprovechan estos momentos difíciles en el mundo para decir, míralo ahí, ¿qué Dios es ese? Y mira lo que pasó allí, ¿qué Dios es ese? Yo no creo en un Dios así. Claro, usted y yo sabemos que Dios es amor. Usted y yo sabemos que Dios también castiga. Y es el mismo Señor Jesucristo que dice que todas estas cosas son necesarias que acontezcan. Lo que la Biblia nos presenta a nosotros, amados, es que prácticamente el mundo
antes de la venida del Señor, va a estar en un caos total. El mundo va a estar en una situación donde, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 6, los grandes de la tierra, los reyes, los poderosos, ¿sabe lo que le va a decir a los montes? Que caigan sobre nosotros por el terror que habrá en todo el mundo. De manera, hermanos, que usted y yo no podemos ignorar estas cosas. Usted y yo no podemos ahora, cuando vemos algo terrible que pasa, decir: ay, mi madre, mire. Erguíos, porque vuestra redención está cerca. Muchos estarán sorprendidos, pero el verdadero creyente debe estar alerta. Porque todo lo que dice la Biblia con respecto a su venida es para que usted y yo estemos alerta, no para que nos estemos lamentando. Somos humanos y evidentemente como humanos nos toca las catástrofes que tenemos que vivir. Es cierto, pero no perdamos de vista que todo esto es necesario que acontezca. Y por eso, mis amados, quiero, así como dije, hacer este repaso de estas señales antes del fin. Básicamente, las señales se dividen en dos. Básicamente, señales en la tierra y señales en los cielos. Cuando usted lo ve, mira, así es. Cuando usted ve en las escrituras que habla de la venida del Señor y te habla de señales, regularmente usted va a encontrar esos dos patrones: señales en la tierra y señales en los cielos. Vamos entonces a hablar sobre grandes señales en la tierra. En primer lugar, y no estoy dándole un orden cronológico para que lleguemos a sacar un cálculo y después de esto viene esto y entonces ya pongamos fecha que el Señor viene, cerremos la puerta. No, nunca ha sido la intención del Señor Jesucristo. Y lo hemos visto. En Apocalipsis 6 varía el orden. En Mateo 24, en Lucas 21 y en cada texto usted va a ver cierta variación. En 2 Tesalonicenses 2, o sea, la mayoría de los textos que hablan tienen su variación y ahí es que viene el problema. Porque es que eso no nos toca a nosotros. Nosotros sí debemos estar atentos a las señales. Y lo principal de todo lo que se puede hablar, ¿sabe qué es? No es el arrebatamiento de la iglesia, es la venida del Señor. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Aunque nosotros creemos y tenemos nuestra posición al respecto. En primer lugar, multiplicación de la maldad. Yo pregunto, antes de ver algunos versículos acá, ¿creen usted que la maldad ya ha llegado a los niveles más fuertes? Compare su tiempo, que yo sé que usted hace mucho ese ejercicio. En mi tiempo, mira, salíamos, jugábamos, ahora mira, ahora nadie va al parque, ahora nadie va allí. Hay un factor común aquí. La maldad, desde que usted nació hasta ahora, se ha multiplicado. ¿Sí o no? Sí. La maldad se ha multiplicado. Pero, miren cómo dice este versículo famoso. Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Pero está diciendo ahí el texto que la maldad que se va a multiplicar. O sea que si usted ha visto gente mala ahora, si usted ha visto cosas terribles ahora, lo peor no ha llegado. De hecho, las escrituras, cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo: miran, vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres crueles. Habrán blasfemos. Lo hay hoy día, claro que sí. Pero para el tiempo del fin, que estamos viviendo los tiempos del fin, la maldad alcanzará los niveles más altos habidos y por haber. Y esa maldad del hombre, que ya en antes cosas que no se escuchaban, hoy día la vemos como algo normal. Una persona que mató a su hijo, que mató a su madre, y todas estas cosas. Usted dice: por esto no se ve. Una madre que tiró a su hijo por una ventana, un esposo que mata a la esposa y luego se mata a él. ¿Qué está pasando? Hermanos,
A veces nos hacemos la idea que el mundo cada vez será como más mejor y ahora que hay que votar por fulano, que esto se va a arreglar y que la delincuencia, nadie cree en policía, nadie cree nada de eso. Lamentablemente, porque la maldad se ha multiplicado y seguirá multiplicándose. Y esa misma maldad va a provocar de todo en el mundo. ¿Qué provoca la maldad? Guerras, muertes. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dentro de lo que es la multiplicación de la maldad, las guerras van a estar ahí incluidas. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 al 4, dice que cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Un versículo clásico hablando de lo que provocará cuando se rompa la paz y los otros 3 años y medio. Aquí se está haciendo alusión, pero las guerras que usted ha podido ver y leer también en su tiempo de vida, guerras que se han efectuado entre países. Pasamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En ese momento todo el mundo pensaba que ya iba a venir el Señor. Imagínense, guerra fuera de todo nivel. Cuando Estados Unidos iba a invadir ¿a quién? A Irak. Y toda esa zona por ahí, todo el mundo dijo: ya se acabó el mundo. Y que los palestinos, y que Israel, y que Ucrania, que Rusia, y que esto. Cada vez que hay guerra, se levantan las alarmas. Se levantan las alarmas. Las guerras, hermanos, van porque van. El Señor dijo claramente: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, versículo 9, capítulo 21 de Lucas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Hay guerras, van a haber grandes guerras, y el versículo que leíamos al principio también hablaba de que reino contra reino, nación contra nación. Pero es un conflicto bélico, hermanos, a todos los niveles. No será un asunto local, no será un pleito entre aquí y allí, entre allí y allá. A nivel mundial, el mundo va a estar en guerra. A nivel mundial se va a crear un caos, y usted sabe lo que generan las guerras. ¿Qué provoca las guerras? ¿Qué provoca los conflictos bélicos? Más problemas. Y por eso también la Biblia habla de que habrá que hambres y pestilencias. Lucas 21:11b, en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y cuando usted escucha hambre, todo lo que usted conoce ahora que está caro y que empezó y que dice que esto está caro. Mire lo que dice Apocalipsis. Cuando abrió el tercer sello, estoy leyendo capítulo 6, 5, 8. Oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso es como decirle en pocas palabras que el salario de un día se va a gastar en una comida. El salario de un mes en una comida. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Se dan cuenta?
que el mundo va a estar en caos? Combine estas cosas: la multiplicación de la maldad, las guerras que se van a estar efectuando, tantas necesidades, personas muriendo de hambre, y encima de eso, pestes. Cuando usted habla de pestes, hermano, piense en pandemia. Piense en pandemia. Y esta generación que no había vivido algo así, ya sabe lo que es pandemia. Ya saben lo que son enfermedades masivas. Porque una cosa es epidemia y otra cosa es pandemia. En el mundo han habido grandes pandemias. La reciente que vivimos nosotros, que nos tocó y que muchos familiares, personas quizás conocidas, perdieron la vida, según las últimas estadísticas que tenemos acá, se reportaron 676 millones de casos y 6.88 millones de ¿qué? De muertos. ¿Usted se lo encuentra alto esa cifra? Cuando llegó la pandemia, todo el mundo decía, ya este mundo se acabó ya. ¿Moriré de eso o no? Nadie sabía. Pero el COVID-19 hizo un estrago bastante fuerte, que parte de lo que estamos viviendo hoy día, de la carestía, viene de eso. Los efectos del COVID seguirán sintiéndose. Pero ¿usted ha escuchado alguna vez sobre la peste negra? En los años 1347, 1351, se estima que en Europa murieron de entre 75 a 200 millones de personas. Esa es la más grave que ha pasado hasta el momento. Viéndolo en esos cálculos, estamos hablando entre un 30 aproximado, obviamente, pues son cálculos que la matemática se fue ahí con tantos muertos que había, créanme. Por eso ponen un estimado de 75 a 200 millones, entre un 30 y un 60% de la población europea. ¿Y qué hablar de la viruela? ¿Qué hablar de la gripe española? ¿Qué hablar del SIDA, el VIH en su tiempo? Estamos hablando de que todas sobrepasan los 20 millones. Pero hermanos, el mundo ha vivido momentos duros. Esto era para que en ese momento dijeran, el mundo se está acabando. ¿Qué se podía esperar? Hermanos, póngase a pensar por un momento. Y es algo que me gusta hacerlo cada cierto tiempo para que no veamos los datos como así a sangre fría, como decimos, sino que lo veamos como lo que es. Si 10 personas mueren en un momento, usted se va a sorprender. Wow, mira cómo cayeron 10 ahí. Si usted ve 100 personas morir de repente, que cayó algo, dice, wow, 100 personas. Y usted ver 200, 300, 400 personas, 500, ya eso es demasiado. Ni lo quiera Dios, el estadio, unos 8,000 y tanto, por ahí 7,000 y tanto, muertos, es mucho. Pero cuando usted está hablando de 75 a 200 millones, esas son cifras que no es para verlo tan simple como parece, hermanos. Entonces, va a haber hambres y pestes mundiales. Van a haber situaciones totalmente difíciles. Pero también, hermanos, súmele a eso grandes desastres naturales. Porque fíjense, una cosa es las pestes, las enfermedades, las guerras, personas también muriendo de hambre. Pero hermanos, la Biblia dice que habrá grandes desastres naturales. ¿Qué dice Lucas 21, 11a? Y habrá grandes terremotos. Observen que la Biblia no dice van a haber terremotos ahí, por lo menos en ese pasaje. Dice grandes terremotos. Y usted sabe
¿a qué se le llama un gran terremoto? Porque una gente con un temblor de 4 puntos ya se queda, ay, se acabó esto. La Biblia dice que van a haber grandes terremotos. Pareciera trágico hablar de esto, hermano, pero hay que repasarlo. Porque a veces vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor y lo tomamos está bien. Dios está dando campanadas. Y en la tierra angustia, dice allí, de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Usted sabe que cuando el mar suena, ¿qué es lo que qué piensa? Porque no es de que, ay, mira qué ola tan alta, no. Se está hablando de maremoto, hermano. Se está hablando de, hermano, combine un terremoto y un maremoto en su mente. Combine pestes, combine hambre, combine guerra. No es para decirlo ahora mismo como el pensamiento común puede ser, ay, Dios nos libre. Que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Porque hay muchos creyentes que cuando escuchan que viene un huracán, hay que devolverlo en el nombre de Jesús. Pero nada se mueve en esta tierra sino en la voluntad de Dios. Y si Dios quiere mandar un huracán para un país, lo manda. No se trata de nosotros. Y a veces comparamos un país con otro. Allí hay más terremotos, allí hay más catástrofe que aquí. Y nos creemos santos. Hermanos, por la misericordia de Dios estamos donde estamos. Pero no pensemos que Dios es malo si trae algo a nosotros. Jamás. Como lo que pasó en Turquía. Un país turístico con tantas riquezas. Lo que era Éfeso, esa región por ahí. Miles y miles de edificios en el suelo. Y miles de muertos. ¿Y sabe qué dice uno de los que no nos gustaría escuchar a nosotros? Este texto que dice ahí en Apocalipsis, capítulo 6, 14b. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Usted sabe qué significa eso, hermano? Lo que dicen muchos geólogos por ahí. Lo que dicen los geólogos no es porque ellos lo digan, es porque el Señor ha establecido. Imagínense un mundo sacudiéndose, temblores por allí, terremotos por allí, maremotos por allí. ¿Qué va a pasar con las islas? No es para menos que el texto también diga en Apocalipsis, dentro del contexto de los desastres naturales, se mencionen que todo monte y que toda isla se removió en su lugar. Oye, pero mire esa cordillera. ¿Y dónde está la cordillera fulana? Yo no. Ay, se fue por ahí, por la fosa de Milwaukee. Ay, la falla de San Fulano. Hermanos, no es que los geólogos alarmen. Es que al final lo que ellos están diciendo no es nuevo para Dios. La Biblia dice que toda isla será o se removerá de su lugar. ¿Quién sabe si nuestra isla estaba en los miles para atrás de años atrás unido con otra, con Cuba quizás, con Puerto Rico o con cualquiera de esas islas menores, Antillas menores? ¿Quién sabe? Ahora le estoy diciendo con eso, vamos a mudarnos para El Salvador. Vamos a mudarnos para Venezuela. No, hermanos. Todos nosotros, donde quiera que estemos, vivamos para el Señor. Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y al final, hermanos, guerra avisada no mata a soldados. Al final, nuestra vida le pertenece al Señor. Y Él sabe de qué manera nos va a llevar consigo. Hermanos, el más poderoso de la historia en cuanto a terremotos pasó en Chile. Oigan esto. En Chile
se reportó el terremoto más grande. ¿Y sabe de cuántos puntos dice ahí? 9.5. Hermanos, un terremoto de 9.5, 10 minutos. Sí, cuando pasó el temblor en Haití, que se removió por unos par de segundos y la gente estaba que no encontraba dónde moverse. 9.5 en Chile, 10 minutos. Eso es el más devastador de la historia. Y en Chile no hace mucho repitió, porque Chile es un país sísmico. Y está reportado Chile que en cualquier momento puede venir otro poderoso terremoto. Localidades fueron removidas ahí. Se tuvo que rehacer prácticamente el país. En Indonesia, en diciembre del 2004, que fue uno de los casos que más se mencionó, ese famoso maremoto en Indonesia que acabó con tantas personas, que eso nunca lo vamos a olvidar, porque eso fue algo abrumador lo que pasó. Y así, hermanos, si seguimos hablando de esto, hermano, no terminamos, porque realmente en el mundo han habido grandes catástrofes. Y usted se pone a pensar y dice, oye, pero la Biblia dice que vendrán cosas más fuertes, peores. Porque en antes, hermanos, hablar de un huracán categoría 5, por ponerlo de ejemplo, era una cosa 5, eso no llega ahí. Y en el 2005, cuando llegó el huracán Katrina a Nueva Orleans, eso era el país más poderoso del mundo, sintiéndose más vulnerable, porque no hay guerra, no hay equipo, no hay nada que pueda contra eso, solamente la soberanía de Dios. Y el país tuvo que enfrentar los embates de ese huracán. ¿Y sabe qué? Que muchos estudiosos están augurando que los años que vienen van a haber huracanes a otros niveles. Así que no se sabe si el categoría 5, que ya de por sí es desastre total. Así que, hermanos, vamos a avanzar un poquito, porque el texto también dice algo que nos compete también a nosotros. De todas estas señales que podamos presentar, porque estamos hablando en el contexto de la tierra, señales en la tierra. Ya hablamos de multiplicación de la maldad, hablamos del odio, la guerra, todas estas cosas. Hablamos de hambres, de pestes mundiales. Hablamos de grandes desastres naturales en la tierra, que se traduce en terremotos, en todo lo que usted quiera ponerle moto. Pero también, hermanos, en todas estas señales hay algo que hemos estado insistiendo y que es nuestra responsabilidad, hermano. Porque esta señal de esa evangelización mundial, todo el que es hijo de Dios creyente debe estar involucrado en la obra de evangelización. Porque dice el texto de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es prerequisito a la venida del Señor, porque el punto es que nadie tenga excusa delante del Señor. Y yo pregunto, ¿está usted predicando el evangelio? ¿Es usted de aquellos que están llevando a toda nación? Y cuando hablamos de evangelización mundial, hermanos, nos referimos a que ya no va a haber un grupo étnico, ninguna localidad en el mundo que no haya sido predicada por el evangelio, que no haya escuchado del evangelio. De hecho, y eso es lo que entendemos, que ellos harán esa última labor ya luego en el periodo de la gran tribulación. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en lo que moran en la tierra? Estamos hablando de los que murieron, es anticipado obviamente, en la gran
tribulación, que a precio de sangre tendrán que entregar su vida a Cristo. Pero también dice más adelante, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen o descansasen todavía un poco de tiempo, como dice allí, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Se está hablando de la gran tribulación. Y ahí está un grupo donde están ahí diciendo: